Seminario Departamental del CICATA Querétaro, del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy tenemos la conferencia Retos y oportunidades en la biosíntesis de nanopartículas de sulfuro de cadmio, a cargo de la química María Olivia Hernández Jiménez y el licenciado José Daniel Aguilera Loa, estudiantes del CICATA Querétaro. A continuación daré una breve reseña del currículum de ambos. María Olivia es química farmacéutica bióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es estudiante de tiempo completo de la maestría, cuenta con experiencia en síntesis de nanomateriales por vía biológica, también ha participado en diversos proyectos de investigación en las áreas de biotecnología ambiental, ciencias de la salud, química analítica y electroquímica. Por otra parte tenemos a José Daniel. Él es licenciado en microbiología egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es estudiante de tiempo completo de la maestría, cuenta con experiencia en microbiología y áreas emergentes. También ha participado en diversos proyectos de investigación, así como la publicación de capítulos de libros. Uno de ellos fue el estudio de las nanopartículas de sulfuro de cadmio, obtenidas a partir de biomasa y extractos fúngicos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. Y al público les recordamos que contamos con 10 minutos al final de la conferencia para la sesión de preguntas. A continuación le damos la palabra a nuestros ponentes. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos y muchas gracias por la presentación. ¿Sí se escucha bien, verdad? Bueno, en el día de hoy mi compañero Daniel y yo les vamos a presentar los puntos más importantes sobre una de las líneas de investigación que se ha trabajado en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental, como pueden observar en el título, sobre la biosíntesis de nanopartículas de sulfuro de cadmio, que bueno, ha tenido diferentes vertientes. Entonces, para comenzar, les voy a hablar de manera muy general sobre cómo se originó este proyecto. En 2017 aquí en CICATA se realizó una publicación donde se buscaba resolver una problemática. Esa problemática era qué hacer, cómo utilizar una materia prima de alta pureza proveniente de un proceso de desulfuración de petróleo. En este proceso lo que se obtenía era un residuo de azufre de una pureza alta de 99.9%, entonces lo que se buscaba era aprovecharlo. Entonces lo que se buscó hacer sobre todo fue pues primero buscar en qué podría servir, y en este caso funcionó para la síntesis de nanopartículas de sulfuro de cadmio. Y además este proyecto también surge porque lo que se buscaba también era eliminar hongos fitopatógenos, y bueno, estos eran resistentes a este tipo de compuestos, por lo que, pues, ¿por qué no buscar en que estos hongos se puedan aprovechar para la síntesis de estas partículas? Y se preguntarán por qué hasta la fecha seguimos trabajando con ese tipo de materiales. Y aquí les muestro información relacionada con la síntesis y con las propiedades de las partículas de sulfuro de cadmio. Estas se van a realizar tomando primero un metal y también un no metal. Entonces aquí tenemos en este caso va a ser cadmio, como nuestro precursor metálico, y azufre como el metal. Estos nanomateriales tienen propiedades semiconductoras, por lo que se pueden aplicar en muchas áreas. Y gracias a, por ejemplo, su tamaño, su forma y las propiedades que vayan a tener en la síntesis, se puede buscar que puedan tener propiedades ópticas, magnéticas, eléctricas, químicas, entre otras. Y bueno, aquí les muestro una imagen de cómo se ven por lo general ese tipo de nanomateriales. Tienen una coloración amarillenta y pues por lo general se van a sintetizar en polvo. En las áreas de aplicación más importantes donde las podemos encontrar, se encuentra por ejemplo la biomedicina. En esta parte se pueden aplicar por ejemplo para el diagnóstico, para buscar por ejemplo que tengan actividad antimicrobiana, entre otras partes. En la informática también se pueden aplicar. Seguramente en los medios o en algún noticiero vieron que había una gran escasez de semiconductores, que era justamente porque pues la gran demanda, sobre todo en esos tiempos de pandemia, que se buscaba tener más dispositivos electrónicos, y es por eso que pues surgió esa escasez. Y bueno, solo para aclarar que las aplicaciones que les hemos dado nosotros en el laboratorio son meramente ambientales, por lo que más adelante vamos a profundizar en ello.
Entonces, tomando en cuenta que se tiene una demanda grande de este tipo de síntesis, de ese tipo de obtención de materiales, se nos hace la siguiente pregunta. Y realmente, pues lo que buscamos es tratar de resolverla para ver qué retos, qué áreas de oportunidad nos los van a permitir, pues, en este punto. ¿Ya se escucha mejor? En este punto poder aprovechar este tipo de nanomateriales. Entonces, primero tenemos que revisar cuáles son esas posibles limitaciones o posibles retos en los que podemos trabajar. Principalmente tenemos que el impacto ambiental que se tiene cuando se hace una síntesis de nanomateriales, pues es muy alta. O sea, por ejemplo, por lo general se van a utilizar materiales que son altamente tóxicos en concentraciones muy altas, por lo que se genera un impacto ambiental, no nada más, por ejemplo, en afluentes de agua, sino que también en el suelo o en el aire. En el caso que muchas veces también no consideramos es en cuanto a la toxicidad que puede haber para el analista, sobre todo porque insisto en que las concentraciones con las que se trabaja son muy altas y pues esto ya a la larga va a generar un impacto en la persona que se dedique a esto. Y bueno, de esto puede surgir también el método de síntesis, en el que se sabe que las propiedades, por ejemplo, más bien las metodologías químicas o físicas son las que predominan en ese tipo de síntesis. Sin embargo, pues se ha optado por otras estrategias que lo que se busca es evitar justamente estas desventajas que les muestro. Y bueno, de aquí surgen, a partir del método de síntesis, algunas otras limitaciones o retos en las que incluye, por ejemplo, la caracterización de los materiales, que muchas veces puede ser compleja, y la inestabilidad coloidal de ese tipo de nanopartículas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos un material que coloidalmente sea estable, nos vamos a enfrentar a otro problema, porque finalmente no podemos hablar de que tenemos un sistema homogéneo, por ejemplo. Entonces, una de las estrategias que nos puede ayudar bastante para prevenir todo este tipo de problemas sería la síntesis biológica de nanopartículas, también llamada síntesis verde o síntesis biogénica. Como recordarán, hace un par de semanas tuvimos una plática relacionada con esta síntesis, nada más como para recordar. Les muestro que los principales precursores en este punto, específicamente para el sulfuro de cadmio, va a ser el uso de plantas, de bacterias o de hongos. Y como mecanismo muy general, lo que podemos decir es que se van a utilizar precursores metálicos, que en este caso son los iones de cadmio y también los iones, en este caso, de azufre. Entonces, el agente reductor se va a obtener de cada uno de estos. Más adelante les explico cómo funciona este proceso, pero muy general, va a haber un proceso de nucleación, donde lo que se va a formar son las nanopartículas que, gracias a la actividad reductora de los precursores, se van a obtener, y finalmente esas mismas moléculas nos van a ayudar para hacer una estabilización. Es decir, se tiene el núcleo de la partícula y alrededor se tiene todo este recubrimiento que sirve para hacer la síntesis. Y bueno, hasta este punto, realmente lo que se puede decir es que la síntesis biológica pues, nos va a evitar todos los problemas y que puede ser la mejor opción, pero si no se aborda de la manera correcta, va a ser otro problema y la síntesis biológica no nos va a resolver los problemas anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay que comprender que existen diferentes precursores para esta síntesis. Como les mencioné, pueden ser plantas, bacterias, hongos, específicamente esta, y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, pero aquí lo importante es conocerlas, comprender qué tanto nos convienen o qué tanto nos pueden perjudicar. Por ejemplo, las plantas tienen la ventaja de que son de las síntesis más rápidas que hay, y con eso nos referimos a que pueden estar las nanopartículas listas desde minutos hasta horas. Entonces realmente tienen esta ventaja. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, una síntesis con una planta que tenemos en un jardín en diferente época del año? Ya no tenemos los mismos compuestos, el mismo metabolismo de la planta va cambiando. Otra cosa es que muchas de esas moléculas son inestables y nos va a generar inestabilidad en nuestras partículas. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, también se han usado ampliamente, pero pues aquí tenemos otro problema que pudiera llamarse así,
porque el rendimiento que se tiene por ejemplo, de una colonia o de la poca biomasa que se puede producir también puede ser una limitante. Además de que esta síntesis se lleva a cabo intracelularmente, es decir, que además de hacer las partículas, tenemos todavía que hacer varios lavados para eliminar las células de las partículas. Entonces, bueno, en el caso de los hongos, pues sí pudiera empezar también con su desventaja, porque como les dije al principio, todos la tienen. Y en este caso, podríamos hablar, por ejemplo, de que la síntesis realmente es mucho más tardada, que puede ser en 2 semanas aproximadamente, que es lo que tardamos nosotros. Pero aquí va la pregunta si vale la pena en ese caso esperar el tiempo. Y bueno, la verdad es que con el estudio profundo podemos decir que vale la pena esperar ese tiempo, porque el metabolismo de los hongos que participan en diferentes rutas biosintéticas tiene una diversidad enorme de los metabolitos que se pueden producir, por lo tanto podemos tener muchos tipos de nanopartículas. Además, también tiene una síntesis intracelular y extracelular. Ahí nosotros podemos elegir pues decir cuál sería la más conveniente. En este trabajo, en todo el proyecto, se han trabajado sobre todo 2 tipos de hongos. Ambos son filamentosos, uno se llama Aspergillus niger y otro Fusarium oxysporum. Por cuestiones pues a lo que iba dirigido mi proyecto de maestría, voy a profundizar en este caso más en el hongo Fusarium oxysporum. ¿Y qué es este hongo? ¿Qué tiene de especial, podríamos decir, como para usarlo en esta síntesis? Este es un hongo filamentoso y fitopatógeno. Filamentoso significa que va a producir estructuras o células tubulares que van a formar unas más complejas que se llaman hifas, y estas a su vez un micelio. El micelio se puede ver de manera microscópica y también macroscópica. Entonces en esta imagen donde se ve la partecita blanca, que seguramente algunos ya lo habrán visto, por ejemplo en un jitomate se ven esas como vellosidades blancas, se trata muchas veces de Fusarium. Este hongo también es fitopatógeno porque va a enfermar y a marchitar sobre todo hortalizas como jitomate. De hecho, se considera una plaga por las grandes pérdidas económicas que puede generar. Y de hecho, los estudios sobre este hongo por lo general van relacionados a matarlo y pues a tratar de eliminar una plaga. Entonces, pues aquí lo que buscamos hacer que si el hongo es tan resistente, es tan adaptable y difícil de eliminar, pues lo podemos aprovechar para la síntesis de nanomateriales, justamente por esa diversidad que les comento y por los diferentes compuestos que se pueden aprovechar. En este caso, para la síntesis de nanopartículas, las moléculas que más nos interesan va a ser, por ejemplo, las proteínas, metabolitos secundarios, que en este punto nos referimos más a grupos funcionales específicos, y también algunas enzimas que han sido reportadas que funcionan como precursores. Para poder primero evaluar como un total de poder reductor, se pueden utilizar técnicas como el FRAP y ABTS, en donde se busca, insisto, como buscar un total, que qué tan buenos reductores son. También dependiendo de la aplicación, se puede optar por buscar grupos funcionales como los sulfidrilo o algunos cofactores como el NADH. Entonces, estos tan solo son algunos de los parámetros que estaremos buscando para la síntesis, pero hay otras variables que también nos van a afectar la síntesis y digamos que pueden ser externas. En este caso, nos basamos sobre todo en el tipo de sal metálica, que como les mencioné, puede ser el precursor de nitrato, de cadmio, perdón, que puede ser nitrato o sulfato, y también la fuente de azufre. En el caso de otros factores, la temperatura y el tiempo de incubación también van a ser puntos importantes que pueden afectar. El pH y el tipo de precursor y su concentración, pues insisto que también tienen un gran impacto, sobre todo por lo que les mostraba de las diferencias, tan solo entre las plantas, las bacterias y los hongos, y entre el mismo hongo ya puede haber diferencias. Entonces en esta presentación me voy a basar sobre todo en cómo afecta el agente biológico, cómo afecta el medio de cultivo del hongo, la fuente de azufre, el solvente y el pH. Y empezando con el agente biológico, va a repercutir principalmente en el tamaño de partícula.
otra de las ventajas que también va a tener este hongo es que se puede aprovechar de diferentes maneras porque pues obtienen diferentes materias primas, por así decirlo. Se puede tener desde el micelio, el filtrado extracelular, es decir, con o sin células, la biomasa húmeda y seca que se puede producir directamente como precursor y también extractos de la biomasa, que aquí utilizamos diferentes solventes. En la parte de abajo les muestro dos fotografías de cómo se ve la biomasa húmeda y seca, que bueno, literalmente se puede ver así como una especie de papelito, si lo quisiéramos ver así, que se puede pulverizar y finalmente utilizar para la extracción. Otro factor es el medio de cultivo. Aquí, bueno, principalmente va a incluir también el tamaño de partícula y la estabilidad coloidal por todos los metabolitos que se van a producir en el hongo y que van a estar en la cubierta de la partícula. Dependiendo, por ejemplo, aquí de los nutrientes que vaya a tener nuestro medio, sea sólido o líquido, se van a tener diferentes metabolitos, pues que, como les menciono, finalmente van a tener una función diferente, tanto en la reducción como en la estabilización de las partículas. El siguiente factor es la fuente de azufre. Dentro de las más utilizadas, y bueno, además del azufre residual que les había comentado al principio, también se pueden utilizar precursores como el tiosulfato de sodio, el persulfato de amonio, sulfito de sodio y sulfato de sodio también. Entonces aquí dependiendo del estado de oxidación, es decir, de la capacidad oxidante que tenga la molécula, se va a formar un proceso de nucleación diferente, haciendo que las partículas puedan tener una forma con piquitos que se conoce como anisotrópica. Entonces estas propiedades diferentes ya van a afectar la forma de la partícula y no necesariamente vamos a tener un material esférico, por ejemplo. El siguiente efecto que pues también es importante de estudiar es cuando trabajamos con un solvente diferente. Desde un principio también se ha buscado hacer un estudio profundo sobre los diferentes tipos de compuestos que se pueden extraer dependiendo de la naturaleza química del solvente, que pueden ser polares o no polares. Entonces aquí lo que podemos decir es que pues dependiendo del solvente va a extraer diferentes metabolitos, diferentes compuestos. Y nosotros nos hemos basado sobre todo en el uso de solventes polares. Hemos usado agua, etanol y metanol, ya que se ha reportado que son los que más metabolitos puede extraer pues de especies de Fusarium, y en este caso pues también van a influir en la estabilidad coloidal y justamente en el tamaño de partícula, insisto, cuando lo tenemos como un todo. Aquí, bueno, antes de pasar al último factor, voy a adentrarme un poco más en cómo es que hacemos la evaluación de la cubierta de las nanopartículas de sulfuro de cadmio. Como les había mencionado ya, no solamente tenemos un núcleo que se puede determinar por microscopía electrónica de transmisión en este caso, sino que también hay otra técnica que nos permite ver lo que se conoce como radio hidrodinámico, o también lo que se mide es el diámetro hidrodinámico. Esto es la cubierta que está, valga la redundancia, cubriendo a las partículas. Esa técnica se llama DLS o dispersión de luz dinámica. Entonces aquí les pongo una comparación sobre cómo es el recubrimiento de las nanopartículas químicas, donde muchas veces nada más se busca tener un grupo funcional específico, mientras que en nuestra síntesis biológica tenemos una nube completa de varios metabolitos secundarios, que se pudiera ver como una desventaja, pero si lo analizamos a profundidad realmente no lo podría ser. Entonces, aquí les muestro resultados que hemos obtenido utilizando dos extractos, uno acuoso y uno metanólico de la biomasa seca del Fusarium. En la primera podemos ver que el rango de tamaños, en este caso de los diámetros hidrodinámicos, está muy amplio. O sea, hasta cierto punto les podríamos decir que son nanopartículas que somos capaces de hacerlas de diferentes tamaños. Pero en sí, en una aplicación, esto no nos va a servir, porque tenemos un rango muy amplio y porque no estamos enfocando ese tamaño en una aplicación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el extracto metanólico, con esas nanopartículas? Tenemos esos mismos materiales, pero en un rango más homogéneo.
Y cuando ya tenemos un control en la síntesis, cuando tenemos un tamaño que se centra más, que esté más, digamos, en un rango más estrecho, podríamos estar hablando de que estamos obteniendo partículas más homogéneas y pues finalmente es lo que se busca para una aplicación. Y a continuación les muestro una recopilación y una comparación de las diferentes nanopartículas que hemos obtenido. En la parte superior izquierda se muestra el efecto que ha tenido el medio de cultivo. En este caso, como pueden observar, pues puede ser diferente dependiendo de cómo se vaya adaptando el hongo en este medio, y pues sí tiene sobre todo un efecto en el diámetro hidrodinámico. También a la derecha les muestro cómo cambian esas mismas propiedades cuando se utiliza diferente extracto, y en la parte inferior se muestra el efecto del precursor. Entonces, como pueden observar, ahí lo pusimos de manera gráfica, pero se puede tener un material que realmente tenga otro tipo de morfología y por supuesto de otro tipo de diámetro hidrodinámico, y también que su núcleo sea de diferente tamaño. Y bueno, este es el último efecto, el último factor que vamos a revisar, que es el pH, que bueno, es de los más importantes. Los proyectos de ambos se ha basado bastante en estudiar este efecto, que sobre todo lo que se busca es controlar la estabilidad coloidal de las nanopartículas que tenemos y por supuesto el tamaño de partícula. Y para esto se utiliza una técnica que se llama potencial Z. Esta técnica lo que nos va a medir es la repulsión que hay entre las partículas que se encuentran en una solución. Por ejemplo, si tenemos nanopartículas con carga positiva y negativa, ahí lo que vamos a tener es una atracción y se nos van a generar aglomerados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, todas nuestras partículas tienen la misma carga? Pues aquí lo que vamos a tener es repulsión. Entonces, bueno, esta técnica lo que hace es ver qué tantas cargas se van a tener. Entonces, digamos que un valor de 0 en potencial Z nos indicaría que nuestra solución no tiene carga, por lo tanto no es estable, pero si se va, ya sea para resultado positivo o negativo, ahí estaríamos hablando de más o menos 20, por ejemplo, ya estaríamos considerando que tenemos estabilidad coloidal. Pero muchos de los que trabajamos con este tipo de técnicas, idealmente buscamos que esté en un valor de más o menos 30. Es cuando ya empieza cuando ya empezamos realmente a tener un sistema que pueda considerarse estable. Y bueno, aquí a la derecha les muestro unas micrografías de TEM sobre ya los núcleos, cómo van a cambiar dependiendo de cómo se modifica el pH. En este caso hicimos una modificación de pH 5 a pH 8, y como pueden observar en las micrografías, bueno, en esta de la izquierda se pueden ver los aglomerados. Entonces digamos que ese sistema coloidalmente no es estable, pero en el de la derecha ahí lo que podemos ver es mayor dispersión, por lo que se puede ver que las partículas son más homogéneas, y bueno, ahí ya se podrían estudiar otros factores como la cristalinidad de los materiales que obtenemos. Y en cuanto a cómo se ve afectado el potencial Z con el cambio de pH, les señalo aquí en rojo nuestra muestra del extracto acuoso, que puede ser optimizada iniciando de un pH de menos 13.6 hasta menos 21.8, donde insisto que ahí ya se está viendo que está siendo coloidalmente estable. Y en la del extracto metanólico, en sí, sin hacer ninguna modificación, ya es una solución coloidal estable, pero aún se puede optimizar. Entonces, con esto que estamos demostrando, que la síntesis, aunque sea de estos tamaños nanométricos, en una matriz compleja, ya estamos siendo capaces de controlarla, y por lo tanto, pues de buscar alguna aplicación en la que puedan abordar. Y por último, les quiero decir de manera más general cuál es la importancia de hacer estos estudios preliminares que son considerados de ciencia básica. Principalmente buscar desarrollar de manera adecuada un método de síntesis biológica en el que busquemos pues que realmente profundicemos en el estudio del mismo. Por lo tanto,
bueno, en algunos trabajos lo que se busca sobre todo es que el sistema se conozca, que no nada más hagamos una síntesis, sino que no sepamos qué hay detrás, sino de, por ejemplo, las plantas y todo el metabolismo que está detrás de esta, en este caso, esta estabilización, y con eso pues vamos a ser capaces de optimizar los materiales que obtengamos. Y finalmente también les quiero comentar que pueden existir dos vertientes, dos estrategias para realizar una síntesis de nanopartículas. Primero, como ya les mencioné todo el trabajo detrás, hacer un análisis preliminar, y también se puede hacer desde tener primero una aplicación, y una vez habiendo profundizado en la ciencia básica, pues buscar dirigir nuestra síntesis hacia la aplicación específica. Y bueno, de esta parte mi compañero Daniel les va a dar más información. Hola, buenas tardes. Algunos de ustedes ya me conocen, yo me encuentro en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental, y pues a continuación yo les voy a platicar un poquito sobre las aplicaciones de las nanopartículas de sulfuro de cadmio, algunos casos de estudio que hemos realizado en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Y para comenzar, tenemos que estas nanopartículas, al igual que otro tipo de nanopartículas, presentan propiedades únicas, en las cuales, por ejemplo, tenemos que estas partículas tienen propiedades ópticas, como son la fluorescencia a tamaños inferiores a los 10 nanómetros, presentan también propiedades eléctricas, ópticas, altamente estables, y propiedades catalíticas, pero estos van a depender específicamente de sus características morfológicas, como ya se mencionó anteriormente. Y para identificar cuáles son sus áreas de aplicación, pues es necesario que conozcamos y comprendamos específicamente estas propiedades. En este sentido, tenemos que estas nanopartículas pueden ser aplicadas como métodos antimicrobianos, en microscopía de fluorescencia, análisis de bioimágenes, bioremediación para la degradación de contaminantes, o bien para el desarrollo de sensores en la detección de algunos contaminantes. En este sentido, tenemos que en el caso de aplicaciones como métodos antimicrobianos o en la degradación y detección de contaminantes, se sugiere que las partículas tengan un diámetro inferior a los 10 nanómetros. Esto les va a permitir que tengan mayor captación de energía y que puedan liberar con mayor facilidad mayor cantidad de energía, para que pueda tener una capacidad oxidativa en la cual va a generar una desestabilización, en el caso de aplicarse como antimicrobianos, una desestabilización de las membranas y de las paredes celulares de las bacterias, y con esto poder generar la muerte de este tipo de microorganismos. En el caso de bioremediación y detección, de igual manera, los mecanismos de degradación y de detección se suelen llevar a cabo por procesos de óxido-reducción. Entonces, aquí también es necesario que tengamos partículas inferiores a los 10 nanómetros con gran capacidad oxidativa. Por otro lado, en el caso de aplicarse como métodos de microscopía de fluorescencia o bioimagen, dependiendo del tamaño de la nanopartícula, se pueden tener distintos tipos de fluorescencia en las nanopartículas, y aquí podemos tener un rango más amplio de tamaños para la emisión de luz. Aquí muestro algunas de las micrografías en las cuales hemos obtenido distintos tipos de nanopartículas. En los primeros dos paneles muestro partículas con morfología esférica, las primeras inferiores a los 10 nanómetros y las del panel B superiores a los 10 nanómetros. Por otro lado, utilizando la fuente de azufre a partir de sulfato y sulfito, para su síntesis se obtuvieron partículas triangulares, y estas han sido reportadas porque son buenas para procesos de detección de contaminantes. Y en nuestra área de estudio nosotros estamos interesados en la detección y la degradación de los contaminantes, en este caso los metales, que a bajas concentraciones pueden ser altamente tóxicos, y esto debido a que se unen a estos grupos funcionales sulfidrilo, como se muestra en la imagen, por afinidad. Esto genera que se detengan algunos procesos celulares y genera toxicidad, mientras que en el caso de los colorantes o contaminación con colorantes, aquí estos pueden impedir el paso de la luz hacia diferentes zonas en cuerpos de agua, y por lo tanto se impide algunos procesos fisiológicos de algunos organismos, generando pues también daño al ambiente. Y lo que provoca en el caso de los colorantes la contaminación es
debido a que estos contienen una nube electrónica muy densa que puede absorber la energía y emitir un color. Y para que estos colorantes pierdan esta coloración es necesario que tengan un proceso de reducción para eliminar esta coloración. Por lo tanto, aquí tenemos que comprender que el pH va a influir en la aplicación de las nanopartículas para su detección. Tomando en cuenta lo anterior y hacia qué estamos interesados en dirigir la aplicación de las nanopartículas y con todos los estudios previos, los puntos claves para la síntesis de las nanopartículas es primero tener un agente reductor, un agente biológico con gran capacidad reductora que se nos va a proporcionar el NADH, que es un cofactor enzimático donador de electrones por excelencia, así como también el aminoácido cisteína por los grupos sulfidrilo que interaccionan con los iones metálicos para su detección, y un poder reductor que nos va a permitir generar esa síntesis del núcleo de las nanopartículas. A su vez, estos componentes biológicos nos van a permitir darle un recubrimiento a la nanopartícula para estabilizarla en solución. Y con esto, este recubrimiento debería de contener también esos grupos funcionales que nos van a ser de utilidad para la detección y la degradación. Finalmente, con esto nosotros esperamos tener nanopartículas para los fines de degradación y detección de contaminantes con capacidad oxidativa, fluorescencia, estabilidad óptica, eléctrica, así como capacidad de interacción. Y de todos los extractos que nosotros hemos producido en el laboratorio, nosotros encontramos que en el caso del hongo Fusarium oxysporum, la condición que mejor se adapta para estos fines, en estas aplicaciones en particular, es utilizar biomasa seca con agua como solvente para la extracción de estos compuestos que nos van a ser de utilidad para la síntesis de las nanopartículas. Mientras que en el caso del hongo Aspergillus niger, la condición que mejor se adapta es utilizar su biomasa seca con metanol como solvente para la extracción de estos compuestos. Nos va a dar al final de esto una gran capacidad reductora del agente biológico y con la concentración de proteínas nos va a permitir que se genere un recubrimiento de las mismas y que contengan estos grupos funcionales que van a ser de utilidad para la detección y la degradación. Nosotros, para llevar a cabo la síntesis, hacemos una mezcla de todo esto, que es el agente biológico, el agente reductor, y los precursores, que es en este caso para sintetizar nanopartículas triangulares, sulfito de sodio con nitrato de cadmio como fuente de cadmio, y en el caso de sintetizar nanopartículas esféricas, azufre elemental como precursor de azufre. Y para obtener nanopartículas con diámetros inferiores a los 10 nanómetros con los estudios previos, pues encontramos que los extractos fúngicos son óptimos para llevar a cabo este proceso. Y efectivamente nosotros obtuvimos con esto, en el caso de utilizar azufre elemental, nanopartículas esféricas a partir de la biomasa de Fusarium oxysporum, y en el caso de Aspergillus niger obtuvimos nanopartículas con morfología triangular, de igual manera inferiores a los 10 nanómetros. Y ahora, con estas características que nosotros buscamos en las nanopartículas, vamos a evaluarlas si realmente nos van a funcionar para la aplicación. Estas se pusieron en contacto con distintas soluciones metálicas y al final identificamos que solamente las nanopartículas que presentaron estructura triangular fueron capaces de detectar iones metálicos en solución. Y al final nosotros encontramos que las nanopartículas puestas en contacto con plomo generan un efecto de esparcimiento de la luz, como se muestra en el panel A, que es esta imagen. En el caso de la detección de cromo, se genera un cambio de la coloración de amarillo a verde. En el hierro, una pérdida del color dorado por una formación de precipitado color marrón. Y en el caso del cobalto, en el panel D, se realiza un cambio de coloración con tonalidad cobriza. Estos mecanismos por los cuales se detectan estos metales es por procesos catalíticos, en los cuales desde el núcleo de la nanopartícula, que contiene una gran cantidad de energía para transferir electrones, van a generar este proceso de reducción en el caso del cromo, de cromo 6 a cromo 3, en el caso del hierro, de hierro 3 a hierro 2, y en el caso del cobalto un efecto de coordinación de sus electrones. Esto nos va a generar, por lo tanto, estos cambios de coloración. Y cabe mencionar que no solamente tenemos aquí un efecto de detección, sino también de descontaminación de las muestras.
¿Por qué? El cromo en su caso es un fuerte oxidante en su estado de oxidación 6 y puede ser altamente tóxico. Entonces estas nanopartículas fueron capaces de reducirlo a cromo 3, que es una forma mucho menos tóxica y que podemos detectar también. Por otro lado, otra de las aplicaciones que se han realizado en el laboratorio por mi compañera, que ya les expuso anteriormente, mi compañera Oliva, fue utilizar ahora estas nanopartículas esféricas, las que teníamos también con fines de aplicación, ponerlas en contacto con el colorante azul de metileno. Y aquí recordando que para que se pierda esta coloración del colorante es necesario que haya una reducción de este compuesto, y este se va a llevar a cabo por los grupos funcionales de algunas que están presentes en algunas biomoléculas. Entonces aquí lo que vamos a tener es que al final necesitamos unas nanopartículas con un recubrimiento altamente denso para que pueda ocurrir una transferencia de estos iones de hidrógeno en el colorante, para que pueda haber una pérdida de esta coloración. Y como se observa en la figura, hay una pérdida de coloración gradual a medida de que aumente el tiempo en contacto con las nanopartículas. Por otro lado, finalmente las nanopartículas se han aplicado también por otra compañera del laboratorio, estudiante de doctorado, como materia para estudios en microscopía de fluorescencia. Y aquí tomamos en cuenta que la microscopía de fluorescencia es un proceso un poco complicado por los fluorocromos que se utilizan. Estos generalmente pierden su fluorescencia muy rápido, en cuestión de segundos, y los análisis tienen que ser demasiado rápidos. En este caso, las nanopartículas que se aplicaron fueron sintetizadas de manera biogénica y también de manera química, y se puede observar que rodean a las células, en este caso células de cáncer de colon, de una línea celular, rodean a las nanopartículas en el caso de las que son sintetizadas por métodos biogénicos, y en el caso de las que son sintetizadas por métodos químicos, penetran directamente dentro de las células. Se puede observar también distintos filtros que son aplicados a la observación de estas células, y la fluorescencia puede ser perceptible en cualquier tipo de filtro. Aquí tomamos en cuenta que los fluorocromos, cuando nosotros vamos a aplicar en este tipo de técnicas, necesitan filtros de excitación y de emisión muy específicos, y en este caso las nanopartículas que se utilizaron tomaron varias horas de estudio, y en las cuales en ningún momento se apagó la fluorescencia. Esto es un gran avance también para este tipo de técnicas. Finalmente, como conclusión, tenemos que el estudio de estas nanopartículas desde un enfoque de ciencia básica nos permite conocer y comprender cuáles son sus propiedades tanto físicas, químicas, eléctricas, y con ello poder identificar de manera adecuada cuáles son estos factores que modifican más estas propiedades, para establecer metodologías que nos permitan controlar su morfología en cuestión de tamaño, recubrimiento, características morfológicas, y poder enfocarlas directamente en una aplicación en específico de acuerdo a las propiedades que presenten. Este proyecto fue financiado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación de CONACYT, y en el cual el responsable técnico es la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa. Participamos algunos estudiantes de maestría y de licenciatura en llevar a cabo algunas de estas técnicas, mientras que también hubo varios colaboradores investigadores que realizaron otro tipo de investigaciones de acuerdo a este tipo de proyecto. Pues eso es todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, comentario, pues aquí estamos para resolvérselas. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dolores sentimentales? ¿Físicos? El sulfuro de cadmio es tóxico, ¿no? En sí mismo es cancerígeno. ¿Cómo están planteando sus aplicaciones en este contexto de que si quitas un metal, pues agregas otro que también es tóxico? ¿Y qué tan tóxicos son las nanopartículas con respecto al sulfuro de cadmio en bulto? En este sentido, bueno, el sulfuro de cadmio que nosotros utilizamos en nanopartículas, nosotros las estamos planteando aplicar más en métodos, no directamente en, por ejemplo,
en biomedicina, sino más como en aplicaciones ambientales, probablemente para la detección o el desarrollo de algunos sensores, o en algunas técnicas de microscopía de fluorescencia, no directamente aplicarlas en algunos procesos que nos puedan generar o que puedan generar daño por este tipo de metales, porque sí, efectivamente, pues el cadmio es tóxico. Sin embargo, también estamos haciendo algunos estudios para identificar cómo esta toxicidad se ve reducida cuando presenta un tipo de recubrimiento biológico. Aún nos hace falta evaluar directamente el sulfuro de cadmio en comparación con las nanopartículas. Solamente las hemos evaluado en comparación con las nanopartículas sintetizadas de manera química. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, tú dices que utilizas un hongo fitopatógeno. Aquí, ¿cuáles serían las desventajas o cómo tú eliminas el riesgo de estar exponiendo esporas o algunas, me imagino que pues algunos metabolitos que no son adecuados al ambiente o para este tipo de aplicaciones? Bueno, en sí es una de las preguntas más interesantes y sobre todo que hay muchas personas que las llevan a no utilizar hongos, pero aquí principalmente es buscar, como indicas, qué tan patógeno va a ser el hongo. Entonces, además de las esporas, y que pues lo podríamos tomar como desventaja, puede ser la producción de micotoxinas, que muchas veces hemos visto tan solo las aflatoxinas, lo tóxicas que son. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado sobre todo es en la metabolómica no dirigida, considerar compuestos de bajo peso molecular, quitando, digamos, o dejando de un lado los compuestos más grandes como son las micotoxinas, que pueden tener aproximadamente como 600 gramos por mol en su peso molecular. Entonces nosotros, si por ejemplo hacemos un fraccionamiento, si hacemos una selección de compuestos que nos puedan servir para ese tipo de síntesis, aquí lo que tendríamos realmente es un control extra sobre cuáles vamos a dirigir, y en este caso pues sí sería diferente a la toxicidad del hongo. También hay que considerar la forma especial con la que se está trabajando. Nosotros, al tener Lycopersicii, se ha reportado que no produce tantas micotoxinas como es el caso de otras formas especiales como la API, la Cubensia o la Ciceris, que justamente son las que tienen aún más producción de micotoxinas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sobre la morfología de las nanopartículas, ¿habría alguna forma en la que pudieran garantizar, ya sea que se trabaje con Aspergillus niger o con Fusarium, se puedan obtener en ambos casos morfologías triangulares? Sí, en ambos casos hemos obtenido morfologías triangulares, y más que nada el utilizar Fusarium o Aspergillus para la síntesis nos va a proporcionar un tipo de recubrimiento diferente que puede estar enfocado de acuerdo a alguna aplicación. Por ejemplo, en la metabolómica que se realizó de Fusarium oxysporum se han encontrado compuestos más relacionados con compuestos hidrosolubles, como ciertos carbohidratos, glucosa, silosa, manosa, algunos otro tipo de carbohidratos se han reportado y las hemos encontrado en la metabolómica. En el caso de Aspergillus niger, los que mayormente se han reportado o como excelente productor de ácidos orgánicos. Entonces esto nos va a permitir tener distintos tipos de moléculas o compuestos en el agente biológico, y esto nos va a dar un recubrimiento distinto a la hora de sintetizar las nanopartículas, que puede ser enfocado de acuerdo a alguna aplicación en particular que sea de nuestro interés. Bueno, felicidades por su presentación. Ahora, en cuanto a la aplicación para la reducción de colorantes usando este tipo de nanopartículas, un colorante en su forma, bueno, lo hicieron con azul de metileno, en su forma reducida se vuelve incoloro. Entonces, ¿qué tanto disminuye la toxicidad del colorante? Porque en realidad sigue el colorante intacto, pero está de forma reducida. Entonces, la toxicidad, ¿qué tanto baja? Y obviamente, bueno, más bien esa sería la pregunta. Esa es una. La otra, ya cuando dicen aplicación en la parte ambiental,
Ya cuando vemos un sistema contaminado, pues hay varios, no solo el metal o los metales, hay materia orgánica y hay otro tipo de moléculas que pueden interferir con la reducción de algún metal o el acomplejamiento. Entonces, ¿ahí qué tanto estas nanopartículas o qué tanto estudio faltaría para llegar a ese punto? Bueno, en la primera parte sobre los colorantes, en sí, algo que pues, es muy importante de mencionar es que no solo las nanopartículas están teniendo el efecto de la degradación del colorante, sino que también los metabolitos o la cubierta de las mismas. Como saben, se ha reportado también que los hongos se pueden utilizar para la bioremediación y realmente pueden degradar o hacer algún efecto, por ejemplo, en metales, pero en este caso pueden tan solo ellos hacer la degradación. Entonces, en este punto lo que hicimos fue una comparación sinérgica de que si afecta a la nanopartícula seca, que esté por ejemplo, una solución que esté resuspendida, o si va a afectar también cuando ya se está trabajando con los metabolitos, insisto, con su cubierta. Y en este punto, pues, lo que sí tendríamos posteriormente que evaluar es que qué tan tóxicas serían en comparación, o sea que si el asunto metileno no sigue teniendo las mismas propiedades, pero esperaríamos que sí, al estarse degradando también con los metabolitos. Y en el caso, lo que comenta sobre pues qué tanto faltaría profundizar, principalmente lo vemos del lado de tener fracciones de diferentes extractos de los hongos, en donde nosotros seamos capaces de ver si realmente hay un efecto, por ejemplo, con mayor o con menor peso molecular y dirigirlos hacia ese punto. Que no haya alguna interferencia, por ejemplo, en las partículas que vayan a hacer, en este caso, la detección, y desde un principio ir ya con un nuevo enfoque y sobre todo trabajando con los precursores que ya conocemos. Pero en sí, pues sería profundizar todavía más en este estudio para llegar a esa aplicación. Bueno, primero felicitarla también por su plática, la dan tan bien que hasta creo que entendí algo, pero seguramente lo voy a olvidar con el salto. Muchas gracias. Entonces, a ver si entendí. Ustedes fabrican estas nanopartículas, quiero referirme al caso del azul de metileno. Fabrican estas nanopartículas, lo aplican de alguna manera a un cuerpo de agua contaminado, pero ya nos explicaron que el cadmio es muy tóxico. Y luego se los vamos a echar otra vez al agua para que se elimine un contaminante, pero ¿qué pasa con el cadmio que le echamos al contaminante? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cuál es la idea ahí? Sí. Inicialmente, bueno, este trabajo de detección de metales solamente fue, normalmente cuando analizamos los iones metálicos en muestras ambientales, necesitamos un gran número de muestras para identificar si un sitio está contaminado o no y qué tanto daño tiene. Las técnicas comunes que se utilizan son técnicas analíticas y en algunas ocasiones su estudio o su análisis hace incosteable la recuperación de un sitio o simplemente identificar que esté contaminado. Entonces, esta iniciativa surgió para desarrollar un método que sea muy rápido y de bajo costo para analizar un gran número de muestras e identificar si hay presencia de metales. Entonces, lo que se pretende con esta investigación en un inicio fue tomar las muestras ambientales y ponerlas en contacto en el laboratorio con las nanopartículas. Y lo que encontramos fue que los procesos de detección son por mecanismos de reducción de los iones metálicos. Pero adicionalmente a eso encontramos que esto también genera un proceso de descontaminación. Inicialmente no pensábamos aplicarlas directamente para un proceso de bioremediación por el daño que puede causar. Sin embargo, pues encontramos que tiene dos aplicaciones en sí. Y en ese sentido lo que se podría realizar es probablemente el recubrimiento con otro tipo de elementos que también se está realizando en el laboratorio por otra compañera de doctorado, pero es otro proyecto independiente en el cual se puede hacer un recubrimiento con nanopartículas de hierro. Hay dos compañías que están trabajando directamente con eso, generan hierro en su estado magnético y
con ayuda de un imán lo que hacen es capturar las nanopartículas, le dan un recubrimiento, otro recubrimiento con otros elementos que ellos tienen de interés para la aplicación en la cual están interesados, y agregan el hierro para recuperar ese nanomaterial al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nada más para complementar. Yo creo que su aplicación iría más en ese sentido de un kit para, como test para metales, más que para descontaminación. Hay un ejemplo, ¿no?, de nanopartículas de oro donde utilizan un kit semejante, pero para bacterias, ¿no? Y dependiendo de la bacteria se colora de cierto color. Entonces, si ya lo venden como un kit, ya es comercial incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás va más para allá que para descontaminar, ¿no? Ajá. Y ya mi pregunta relacionada, siempre se prueban las nanopartículas con la referencia que es las propiedades en bulto. ¿Hicieron eso ustedes? O sea, las propiedades que encontraron para la detección de metales con respecto al sulfuro del cadmio en bulto. No. Porque quizá el sulfuro del cadmio en bulto tenga esas propiedades y ustedes están, entre comillas, comprando la idea que las nanopartículas, por ser nanopartículas, tienen esas propiedades, pero quizá el sulfuro del cadmio en bulto que llamamos, o cristal, tenga esas propiedades. Sí, no lo hemos realizado. Lo que sí realizamos fue nada más la comparación con polvo de sulfuro de cadmio. Lo maneja, bueno, lo compramos de manera comercial. Es polvo, lo manejan como polvo, no lo manejan como nanopartículas, pero dicen que el polvo es inferior a los 100 nanómetros. Entonces, ahí hay como algo que no especifican si es como tal nanopartícula o si es sulfuro de cadmio, y nosotros ese sí lo probamos y no logró identificar estos metales. Incluso nosotros les agrega al polvo que compramos de sulfuro de cadmio, que nos lo vendieron como nanopartículas, les dimos un recubrimiento con cisteína para identificar precisamente si la detección era semejante, y no logró detectarlas, los metales. ¿Ninguna? Bien, queremos agradecerle obviamente por la conferencia Retos y oportunidades en la biosíntesis de nanopartículas de sulfuro de cadmio. A continuación, me permite hacer las entregas del reconocimiento. Muchas gracias. A continuación tenemos un aviso de interés para la comunidad.